быть твоей. Не смогу, но верю, будешь вспоминать. Я боялась возвращаться обратно к этим стенам и стуку дверей, ощущая, что так безвозвратно становлюсь немножко твоей. Но рисую на обрывках журналов, согреваю подолгу постель. Мне тебя возмутительно мало, и об этом все знает апрель. Не было время, рано быть сильнее. Взлеты наши в небо странно рисовать. Помнишь, верь мне, рано быть твоей. Не смогу, но верю, будешь вспоминать. Рисую на обрывках журнала. Мне тебя возмутительно мало. Не было время, рано быть сильнее. Взлеты наши в небо странно рисовать. Помнишь, верь мне, рано быть твоей. Не смогу, но верю, будешь вспоминать. Прости меня за все, за то, что я слепа, за то, что в небесах не солнце, а луна, за то, что дорог мне твой взгляд и голос твой, за то, что говоришь. Прости, малыш, я не твой, любимый мой чужой. Я буду твоей рабой, пусть тенью мелькнут ночной. Твоей быть хочу мечтой. Твой взгляд и голос твой зачем-то не со мной. Бог слышит стон мой, а в ответ эхо.
чужой. Шепни мне в тишине, как я тебе нужна, как дорог каждый шаг, что рядом я прошла. Хочу проснуться я в изнеженных твоих руках, смотреть, как солнце луч играет на твоих губах. Любимый мой чужой, я буду твоей рабой. Пусть тени умелькнут ночной, твоей быть хочу мечтой. Твой взгляд и голос твой зачем-то не со мной. Бог слышит стон мой, а в ответ эхо чужой. Любимый мой чужой, я буду твоей рабой. Пусть тени умелькнут ночной, твоей быть хочу мечтой. Твой взгляд и голос твой зачем-то не со мной. Бог слышит стон мой, а в ответ эхо. Ébloui par la nuit, un coup de lumière mortelle a frôlé les bagnoles, les yeux comme des têtes d'épingle. Je t'ai attendu 100 ans dans les rues en noir et blanc. Tu es venu en sifflant. Ébloui par la nuit, un coup de lumière mortelle a shooté les canettes au chiffon mes navires. Si j'en ai perdu la tête, je t'aimais et même pire. Tu es venu en sifflant. Ébloui par la nuit, un coup de lumière mortelle. Faut-il aimer la vie ou la regarder juste
Un dernier tour de piste avec la mer au bout. Je t'ai attendu 100 ans dans les rues en noir et blanc. Tu es venu en sifflant. Rappelle-moi le jour et l'année. Rappelle-moi le temps qu'il faisait. Et si j'ai oublié, tu peux me secouer. Et s'il me prend l'envie de m'en aller, enferme-moi et jette la clé. En piqûre de rappel, dis comment je m'appelle. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Si jamais j'oublie les jambes à mon dossier, un jour je fuis, rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis. Rappelle-moi mes rêves les plus fous. Rappelle-moi ces larmes sur mes joues. Et si j'ai oublié combien j'aimais chanter, si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Si jamais j'oublie les jambes à mon cou, si un jour je fuis, rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis. Rappelle-moi qui je suis, si jamais j'oublie les jambes à mon cou, si un jour je fuis, rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Rappelle-moi le jour et l'année. Muy buenas noches con todas y todos los presentes. Antes de comenzar, vamos a registrar la
respectiva asistencia, por favor, estén pendientes. Joven Caiza Marco, Muy buenas noches, ingeniero. Presente. jovenazo. César Canchingre, Presente. joven aún. Franklin Cangaguamín, Jorge Ceballos, Buenas noches, Inge. joven aún. Luis Duarte, Presente, ingeniero, buenas noches. jovenazo. Ismael Iglión, Presente, Inge, buenas noches. jovenazo. Daniel León, Presente, dije buenas noches. joven aún. Fabricio Lincango, joven Lincango, chévere. Carlos Mesías, Leonardo Naranjo, Presente, Inge, buenas noches. joven aún. Estuardo Ramírez, Víctor Rousseau, Presente, Inge. Buenas noches. jovenazo. Marco Sánchez, vamos, siguiente lista. Roberto Albuquerque, Presente, ingeniero, buenas noches. jovenazo. Cintia Amaguaña, Presente, Inge, buenas noches. señorita. Libardo Andrade, Presente, Inge, buenas noches. joven aún. Señorita. Andrade Sofía, Carlos Andrade, Presente, ingeniero. Buenas noches. joven aún. Jefferson Castro, Ingeniero, buenas noches. joven aún. Juan Changotasic, Presente, ingeniero, buenas noches. joven aún. Luis Clavón, Cristian Coyaguazo, Presente, ingeniero, buenas noches. joven aún. Mario Cóndor, Presente, Inge, buenas noches. jovenazo. Luis Cuestas, Inge, tal vez no sé. Presente, joven Inge. Buenas Coyaguazo. Inge, buenas noches, tal vez no sé si me escuchó. Sí, joven Coyaguazo, clarito, fuerte y claro se le escuchó. Chévere. Joven Cuestas sí estaba, ¿no es cierto? Presente, Inge. Jovenazo. Giovanni Erazo, Buenas noches, Inge, presente. joven aún. Diego Galarza, Presente, ingeniero, buenas noches. joven aún. Cristian Gualichico, Presente, ingeniero, buenas noches. jovenazo. Milton Licto, Presente, ingeniero. jovenazo. Fernando Lidioma, Presente, ingeniero, buenas noches. joven aún. William Maila, Presente, ingeniero, buenas noches. joven aún. Jonathan Morales, Presente, ingeniero, buenas noches. jovenazo. Robinson Ordóñez, Presente, Inge, buenas noches. joven aún. Paul Kinga, Presente, Inge, buenas noches. jovenazo. Wilman Sánchez, Presente, ingeniero, buenas noches. jovenazo. Señorita Suntasi Yadira, Presente, Inge, buenas noches. buenas noches. Paul Tipse,
Darwin Toca. Presente, ingeniero. Buenas noches. Joven aún. Pablo Veloso. Buenas noches, Inge, presente. Jovenazo. Vamos a la siguiente lista. Señorita Sotaminga Karina. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches. John Ramírez. Presente, Inge, buenas noches. Jovenazo. Y Edison Taipe. Presente, Inge, buenas noches. Jovenazo. Vamos a ver. Por acá creo que nadie más. Listo. Chévere. Son registrados. Bueno, para la clase de hoy, sí vamos a culminar con la parte del laboratorio de la anterior clase, ¿sí? Solo vamos a revisarlo así en forma general. El tema es que en lo que es Packet Tracer hay algunas limitantes con algunos comandos de los que les voy a presentar para la siguiente etapa de un Call Manager para la configuración de Cisco, ¿sí? ¿A qué me refiero? Un segundito. Ya. A ver. Ya, les comentaba que justamente lo que vamos a revisar pues es la parte de la configuración para la siguiente parte de lo que es la red o de una central telefónica a nivel de Cisco. Es decir, nosotros configuramos, bueno, mejor dicho, ustedes configuraron en el Packet Tracer justamente todo lo referente a la parte de la red privada, ¿no es cierto? Entre el router, el switch y obviamente las PCs y los teléfonos, ¿sí? Toda esa parte es interna a nivel de lo que es la red privada. Pero ¿qué es lo que nos falta? La parte de hacia las redes externas, como por ejemplo tenemos la PSTN, ¿sí? O tenemos también la red del servicio móvil avanzado, ¿sí? Entonces, obviamente esa etapa o esa configuración, ¿sí? Tiene muchas limitantes al hacerlo en Packet Tracer, ¿sí? Por eso solo les vamos a revisar algunos comandos. Si este documento bueno, consta en la plataforma, es de la página de Cisco, es del soporte de Cisco para otro router, ¿sí? Nosotros trabajamos con el 2811. Entonces, muchos de los comandos a lo mejor en el 2811 no les funcionan. Este router ya es el 37, déjenme ver cuál 37 es. Aquí lo dice. El 3725, ¿sí? Entonces, obviamente aquí está la versión del iOS, ¿sí? Y nos permite realizar esta configuración. En primer lugar, tomemos en cuenta que para la configuración de lo que es la red analógica, por ejemplo, la PSTN, existen dispositivos que no necesariamente son del tipo IP. Nosotros podemos tener dentro de una empresa un teléfono analógico, ¿no es cierto? Entonces, también ese teléfono se lo puede integrar al router Cisco. ¿Cómo se realiza esa integración? Mediante las tarjetas del tipo, no sé si han escuchado las FXS o las FXO. ¿Alguien ha escuchado esas tarjetas? Cuéntenme. Sí, ¿no? Tal vez. Ya. Estas tarjetas, por ponerlo así, que se integran al router o al Call Manager, si por ahí son curiosos y ven en el Google, se hace alusión básicamente al puerto RJ11. Es decir, yo al router Cisco le voy a poner una tarjeta como las que se ponen en las computadoras en los slots que tiene de expansión y voy a manejar puertos de voz, puertos con el conector RJ11. Básicamente eso. Y de la misma forma, ustedes saben que la línea telefónica, la línea que viene desde la central PCTN, en este caso, para nosotros que provee CNT, es de un conector RJ11. Entonces, si ese conector RJ11 de alguna forma debe integrarse. Entonces, para ello existen estas tarjetas, ¿no? Entonces, las siglas son FX Subscriber y FX Office, se dice. Suscriptor y obviamente Office puede ser el router, dependerá de.
también a estas tarjetas FXS, en lo que es la telefonía analógica en general y para las centrales analógicas vienen a ser los cajetines de RJ11 que se ponen en la parte terminal, en la parte del usuario. ¿Sí? Entonces, esta sección es la que se debe agregar a lo que nosotros revisamos la clase pasada, que era ese pequeño laboratorio. Entonces, muchos de los comandos pues los vamos a pasar así de relancina, como dicen, ¿no es cierto? ¿Ya? Vamos a ir revisando así bien rapidito. Entonces, la configuración no dista mucho de la que revisamos la anterior semana, de crear el pool de HCP para los teléfonos, ¿sí? La red la definirá el direccionamiento que se haya manejado, ¿sí? El comando de la option 150 es para voz, es básicamente un puerto que nos va a permitir el intercambio de los ficheros para dar configuración a los teléfonos de lo que habíamos mencionado. Entonces, la configuración del default router y eso lo hicimos la anterior clase. Obviamente, si deseamos agregar un pool para la parte de HCP de computadoras, pues también aquí se los presenta, ¿no? Y obviamente necesitamos definir el puerto troncal y los comandos respectivos para que funcione de esa forma nuestro puerto troncal, ¿no es cierto? Entonces hasta ahí es lo que hicimos la anterior clase con ese router. ¿Ya? El manejo, pues, como les mencionaba, del puerto troncal para todas las VLANs que se hayan creado. ¿Sí? Y aquí aparecen las primeras características dentro de lo que es de la configuración del router para la red externa. Entonces, lo primerito, como en todo dispositivo electrónico que requiere configuración, se debe crear el servidor NTP. Es básicamente el servidor de sincronismo de la hora, ¿ya? Se puede colocarlo uno fuera de la red, o sea, ustedes pueden apuntar al gateway al que tienen del proveedor de ISP, automáticamente se actualiza la hora, o se puede apuntar a un servidor que exista dentro de la red, ya depende de qué exista en la empresa. Entonces puede haber un servidor dentro de la red y obviamente, al igual que el servidor de HCP que se crea en el router o que creamos dentro del router 2811, también se puede crear con el router, el servidor NTP. Básicamente, como les menciono, es el tema de las horas, ¿ya? Entonces, recordarán, ¿no?, que la zona horaria dependerá de la región en que se encuentre. Para nosotros, la zona horaria, ¿cuál es? -5. Menos 5, ¿no es 5. cierto? Sí. Entonces, eso es lo que se colocaría aquí, el -5. Adicional, también permite la configuración que hay en otros países, por ejemplo, el tiempo de verano. Sí, lo que se asocia a la cantidad de luz durante el día, esas diferencias horarias, también se lo puede configurar aquí. Para nosotros es el -5, ya, -6, no sé, -6, que veo por ahí. ¿Sí? Entonces, se crea ese servidor, ¿sí? El NTP, como les digo, es justamente el que se va a encargar de actualizar la hora a toda la red IP. Y ustedes saben que dentro de la telefonía sí es medio interesante cuando se maneja un control de llamadas, pues definir día, hora en las que se produjo o se realizó una llamada. Todo eso se debe asociar aquí. Entonces, estos son los comandos, ¿no? El clock time zone, hours offset, uso horario, central -5. El tiempo de ahorros de luz puede ser en la mañana y en la noche, básicamente eso, ¿sí? Lo que mencionaba. En Galápagos, sí, pero era en Quito lo que preguntaban aquí. Este es el -6, no problem. Ya, bacán, chévere. Entonces, primera parte es levantar un servidor del tipo NTP para la zona horaria. Esos serían los comandos. Como siguiente paso, ¿ya?, pues es la parte de el VLAN IP, ¿sí? Obviamente es las VLAN de voz, ¿no? Asignar a la parte del switch las VLAN de voz, eso también ya se lo ha creado. Y dentro del puerto troncal, pues ustedes ya
ya lo conocen. Entonces nuestro servidor NTP a través de esta VLAN pues va a actualizar fecha y hora en estos dispositivos. También lo podría hacer acá, pero ya depende de los DNS que se ponga así. Pero todas esas funcionalidades las puede dar a través del router. Entonces vamos a través de la interfaz VLAN y obviamente asignar una dirección IP. Pregunta, así suelta, ¿para qué asignamos una dirección IP dentro de un switch que dije aquí? Dentro de un switch se asigna una dirección IP. ¿Por qué asignaríamos una dirección IP en un switch? ¿Ya? Digamos, en un capa 2 también se puede hacer eso. ¿Por qué se asignaría? Joven Erazo, cuénteme. ¿Por qué asignaría una dirección IP a un switch? ¿Por qué le asignaría? ¿O para qué? ¿Sería tal vez para acceso remoto? Ya, para acceso remoto. ¿Y para qué accedo remotamente a un switch? No sé, para alguna configuración remota. Justamente para lo que mencionan sus compañeros, administración o gestión, ¿no es cierto? Para eso se crea la administración remota, para no estar yendo a ver qué pasó en un switch físicamente. Para eso se crea una IP dentro de ciertos equipos, es la parte de administración y por ende se debería colocar ciertos mensajitos de importancia de... Genial. Obviamente el puerto troncal, ¿sí? Ustedes lo saben, modo troncal, permitir todas las VLANs. Hay ciertas configuraciones que se puede dar a los puertos, ¿no? Incluso para el tipo de comunicaciones o de la simplex, full duplex, half duplex, ¿no? Todo dependerá de cómo se esté o cómo se haya diseñado la red de datos. Si ustedes quieren poner un limitante de velocidad, ¿sí? Para el manejo del QoS, aquí hay algunos. ¿Ya? Obviamente estos comandos, ¿no? Para fijar velocidad de datos en un switch, en un puerto o en algo, es alguna forma de manejar calidad de servicio, pero ustedes saben que es bien básica, ¿no? En términos de calidad de servicio ya la manejan otra clase de equipos a nivel de red, pero son las ventajas Cisco, es lo que se nos podría colocar ahí. Entonces, por ejemplo, ustedes quieren limitar la parte de voz, o sea, que el puerto de voz o el puerto de datos de tal persona no tenga toda la velocidad de su puerto, pues se lo limita por aquí. Son formas y formas de manejar una red. Dentro del puerto troncal, todo eso es lo que ustedes ya configuraron, ¿sí? Dentro de la configuración ya del telephone service, que es lo que ustedes ven aquí, ¿sí? Hay un comando que se lo carga, esto no necesariamente es en el router, no es en el Call Manager Cisco en la parte Express, ¿sí? Porque este archivo que se menciona aquí ya viene incluido en el iOS. Esto se hace ya en un dispositivo de telefonía, ¿sí? Exclusivamente un router de telefonía que solo sirve para hacer de servidor de telefonía, ¿ya? Entonces lo que se hace es cargar el archivo, es decir, voy a coger mi flash y lo cargo, cojo el nombre de un archivo, ese es el comando. Es básicamente proporcionar el acceso TFTP a un fichero, es decir, dar la configuración básica de los teléfonos, ¿sí? En el 2811 esta configuración se lo hizo automáticamente, ya existe en el Call Manager Express y se levanta al colocar el comando de Telephone Service, no es necesario. Pero si por A o B, la versión del iOS, que es lo que se podría hacer con otros routers que tengan la capacidad de, pues, descargar este servidor. Es crearle el archivo y tener justamente estos archivos para poder cargarlo en el router. Por eso no funciona en todos los routers de la clase Cisco. No vienen con este archivito. Entonces se lo puede cargar. También es la forma de levantar el servicio de telefonía, ¿sí? Si en algún router no tienen, como por ejemplo el 39, ponen Telephone Service y tienen este archivo, pues pueden levantar la configuración del Telephone Service.
Dentro de esa configuración habíamos definido el número de dispositivos que se tendrá dentro de la red IP, también el número de directorios, ¿sí? El número de extensiones que se manejará dentro de la red, ¿ya? Y obviamente, como ven, la configuración de no auto, es decir, la configuración manual siempre es la que se debe realizar. Eso de asignar automáticamente solo para hacer una práctica de laboratorio, para que funcione el packet tracer, por ponerlo así, pero en la vida real siempre, ya en las prácticas, se maneja la configuración manual. Por eso le habíamos revisado. ¿Sí? Entonces, de esta forma, al no registrar, la configuración que hacíamos de la MAC, del nombre, todo eso también se lo debe hacer, incluso, ¿ya? Si el router no maneja todas las configuraciones a más de este archivito, pues podemos cargar el firmware a los teléfonos, ¿ya? Esa es la forma de actualizar el firmware a los teléfonos. Se carga el archivo. También es a través de una flash, de una memoria externa, ¿ya? Se lo carga. El comando es load phone type. Entonces se debe tener el firmware exclusivo del modelo de teléfono que se maneja, ¿sí? No todos, volvemos a la parte Cisco, en el Call Manager Express maneja ciertos modelos de teléfonos, no todos. Bacán. Entonces, si estamos cargando el firmware del teléfono, pues obviamente tenemos que definir cuál dispositivo le va a dar esa configuración. En este caso es el gateway, el router, no siempre se apunta a ese teléfono, al router, perdón, a esa dirección, a nuestro gateway de telefonía. Y vamos creando los archivos, ¿no es cierto? Cuando se está cargando, a más de load, el archivo del firmware, pues se debe crear el archivo de configuración y transferir los archivos. Estamos poniendo, quiere decir que detecta un dispositivo y el router Cisco, que está con el Call Manager, pues enviará el archivo respectivo, ¿sí? Ustedes saben que el archivo no necesariamente puede estar en una flash, puede estar en una dirección de red, que también se lo puede apuntar aquí. Y damos algo muy peculiar que a lo mejor me imagino alguien se ha de haber fijado o ha visto cuando usó alguna red de telefonía, así en algún lugar que manejaban telefonía IP. Eso de presionar el numerito 9 para darle tono y llame. ¿Sí se han fijado en eso? Que suelen decir, presione la tecla numeral, presione el número 9, espere que le dé tono y de ahí marque el número al cual va a llamar. Sí, la mayoría me imagino que sí. Y ya sabrán por qué ponen el 9, ¿no? Como ven, son los típicos panas isqueados que se aprendieron de memoria el 9 y siempre va el 9. Entonces, el comando es secondary dial tone. ¿Ya? ¿Qué número ustedes definen? Puede ser el 1, el 2, el 5, el 7, el 9. ¿Ya? Eso es abierto, pero generalmente es medio común utilizar el tono 9. ¿Qué es lo que quiere decir? Que estoy configurando dentro de mi router que cuando reciba el número 9 de alguna de las extensiones que están dentro de la red IP, se le va a asignar una salida a través de las tarjetas de FXS, ¿sí? Que se dispone. Es decir, va a utilizar una salida por el puerto RJ11. Eso es lo que se está diciendo aquí. Entonces yo defino, ¿sí? ¿Con qué tecla salgo? Llamada externa. Puede ser a la red PSTN, puede ser a las redes de telefonía móvil. En algunos, bueno, hace algún tiempo se podría manejar eso cuando se tenían más de una línea fija. Se decía, bueno, esta línea es para llamadas locales, esta línea es para llamadas a Claro y esta línea es para llamadas a móvil. ¿Alguien recuerda haber visto esa estructura de llamadas en alguna central que se definía así? Llamadas locales, llamadas a celular de Claro, llamadas a celular de móvil. Alguna vez se manejaba. Actualmente eso ya es medio complicado por el tema de portabilidad. ¿Ya? Entonces ya no hay una definición exacta de cuál y cuál corresponde a qué operador. ¿Ya? ¿Por qué? Vamos a ver más adelante el por qué no es factible hacerlo en cualquier central telefónica, en Cisco o cualquier otro tipo. ¿Sí?
El contexto, la forma, solo cambian comandos, pero es lo mismo. Entonces defino cómo es mi salida externa. Incluso me parece que algunos utilizan la tecla numeral. También se puede poner eso aquí. ¿Sí? Entonces estamos diciendo mi salida a las redes externas. ¿Sí? Esta parte de la configuración, después era de asignar el numerito, ¿no es cierto? El phone número, el phone el número 1 y les dábamos el numerito de la extensión. ¿Sí? También se puede manejar el dual line. Eso es para teléfonos que manejan más de una extensión. Todo dependerá de la característica del teléfono. Así se puede poner esta salida. Incluso, no solo con extensiones de la misma red IP. Puede tener ese teléfono una salida IP, por ponerlo así, y otra salida para el RJ11. ¿Ya? También se puede manejar de esa forma. Y lo que se debe es, pues, decirle, tal número o tal dispositivo manejará la configuración de dual line. ¿Sí? Son las configuraciones que se podrían dar, no siempre. De ahí, obviamente, en términos de IP, pues son las que creamos la anterior semana. De phone de N1, tal, la extensión, que era lo que se iba creando. Otro comando, que no sé si aparezca en el 2811, me parece que sí, es el del name. No sé si lo tendrá. Se puede asignar. Si ustedes asignan la extensión, la 1001, la 5001, la 911, la 666, cualquier tipo de extensión, cualquier numerito pueden asignarla a un nombre. El comando es name. ¿Ya? En 2811 no estoy seguro, pero si por ahí alguien le entra la curiosidad, pues puede probar si existe este comando dentro del iPhone, ¿ya? Y dar el nombre al numerito. Entonces yo ya estoy asignando. Recuerden, es configuración manual la que se está manejando. Entonces ustedes definen qué teléfono va para qué persona y también se puede hasta definir el nombre que va a aparecer en las llamadas, ¿no? ¿Ya? A ver, ante la pregunta de, ¿se puede hacer una configuración de este tipo en otro simulador con Cisco mismo? En términos de simuladores, no hay poquitos que manejan Cisco. En el GNS3, ha manejado GNS3. Miren que sí. Ya, GNS3 es un simulador, pero usted requiere tener los iOS. ¿Sí? Entonces usted simplemente ahí se carga el router y carga el iOS del router Cisco o del switch Cisco. Ese es más genérico, pero requiere los firmwares y los iOS de cada uno de esos dispositivos. Por ahí podría ser la limitante, ¿ya? Porque no se consiguen nomás en términos Cisco, ¿sí? ¿Por qué no hay de todos? Porque para descargarse un iOS, ahí es donde está el negocio, el core del negocio de Cisco. Usted tiene que tener una licencia en Cisco, está registrado como proveedor y de ahí se descargan esos iOS. Comprando algunas, ¿cómo se llaman? Garantías o SLAs que se manejan. Sí, pero de ahí no es facilito conseguirse esos iOS a nivel de red, solo poniendo en el Google, ¿no? Ese es el pero con los routers Cisco. Y el simulador, pues el GNS3 sí tiene esa potencialidad y es muy bueno para eso, teniendo los iOS. Y ahí se puede simular, porque su computadora pasa a ser el router, entonces necesitaría tener pues la tarjeta RJ11 si desea hacerla. ¿Ya? Entonces todo eso también se puede hacer en otro simulador. De ahí obviamente la más facilita es descargarse alguna central, ver el real y instalar. Las de versión abierta también se puede crear. Se crean una máquina virtual, instalan ahí Asterix, cualquiera de esas versiones. Entonces funciona de lo mismo. El esquema es muy similar. Lo que va a cambiar es el comando, ¿sí? No se va a llamar iPhone. Ahí es otro comando, me parece. Ahí es extension, me parece, o algo así. Pero lo que va a asignarle es el numerito. Y hay algunos que vienen con la configuración gráfica, a diferencia de Cisco, ¿no? Para hacer configuración gráfica, así que por browser, requiere una licencia. ¿Sí? Eso así a modo general. La configuración, el iPhone Tag, es para ingresar la configuración física del teléfono, ¿ya?
dependiendo de la versión. Nosotros solo habíamos puesto iPhone DN1, ¿se acuerdan? El iPhone 1. Y de eso ingresamos. En otra versión, pues va a poner el iPhone TAC, ¿ya? Que se pone antes del iPhone 1. Para el 2811 este no les va a funcionar. Para el 35 sí requiere, pero es más o menos. Solo es tener las Ingeniero. configuraciones. ¿Quién me decía algo? Joven Ingeniero. Sánchez. Disculpe. ¿Este archivo está en la plataforma o...? Ahí está. Ya ven que no han revisado la plataforma. Está en la plataforma. Sí, pero no lo encuentro. Terminamos de revisar y les presento dónde está. Ahorita ¿Ya? en la semana 13. En la semana 13. Ahí está, ya ven. Chévere, muchas gracias. Listo. Entonces, sí, va la configuración del iPhone. Poner la MAC address y el tipo de teléfono. Y el botón 111, no. 1, versión extensión. Y donde quieren que aparezca. Todo va asociado a la configuración, ¿ya? De lo que al tipo de teléfono que se maneje. Es la configuración manual que lo habíamos hecho. ¿Sí? No cambia mucho. Chévere. Dentro de la configuración del Telephone Service, pues ya tenemos que definir el plan de marcado. ¿Ya? A grosso modo es crear el plan de marcado. ¿Ya? ¿En qué consiste? Pues en definir qué números son internos, qué números son externos y cómo salgo. Entonces aparece, ¿no? El comando dial plan pattern extension length. Básicamente lo que dice es cuál va a ser la extensión del número que va a manejar. Por ejemplo, si quieren hacer una llamada a celular, ¿cuántos dígitos tiene un número celular de telefonía móvil? 10, ¿no es cierto? Entonces aquí ponen dial plan patrón 1 de 10 dígitos. ¿No es cierto? ¿Qué números o qué dígitos van aquí? Cualquiera. ¿Ya? No es necesario que pongan 5, 1, 2. Pueden poner 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 y 0. Los 10 dígitos. Extension length, 4. ¿Ya? Este sería el patrón para hacer llamadas a celular. Si dentro de su plan de mercado manejan llamadas locales, llamadas locales, les dicen, aquí son, ¿cuántos? 7 dígitos. ¿No es cierto? Sí, 3, 6, 6, 6, sí, 7 dígitos. Más o menos, para Quito. Entonces aquí vamos a poner 7 dígitos. Entonces estoy creando, obviamente sería el dial plan pattern 2. Y crean ese patrón. Entonces están creando en el router, pues las diferentes patrones que se van a manejar dentro de la central telefónica. Obviamente, dependiendo del país, pues son diferentes, ¿no? Entonces ese es el plan. Y obviamente para nuestra red PCTN, para conectarnos a la red PCTN, pues tengo que asignar, recuerden, teníamos el 9 que ya se creó por arriba, tenemos el número de dígitos, ¿sí? Que le avisan a la central que es llamada externa. Pues nos falta la configuración de la tarjetita FXO que va a estar dentro de nuestro router. Entonces, ¿cómo se sabe que es la tarjeta de voz? ¿Ya? Muy similar a los puertos Fast Ethernet, ¿se acuerdan? Interfaz, Fast Ethernet, 0/1-3, todo eso, ¿no es cierto? Así aparecen los puertos de un switch y así también aparecen los puertos en un router. Para estas tarjetas, pues simplemente va a ser otro puerto. Y en vez de aparecer la palabrita interfaz Fast Ethernet, pues aparece voice port. Y el slot, pues donde se ingresó la tarjeta. Esto parece que tiene solo 3 slots máximo. Y obviamente dependerá, ¿no? del tipo de tarjeta. Y las que vienen con 2 RJ11, con 1. Sí, son versiones que pueden manejar estos call manager. Entonces es lo mismo. Entonces lo que vamos es a configurar este puerto. Es como tener otro puerto de salida. ¿Ya? Entonces lo que se asigna, ¿sí? Entonces dice, ¿no? Connection plug digit para conexión automática, es decir, conexión interna a nivel de la red de telefonía. Si alguien solo marca el 1001, el 1002, es interno, son llamadas internas. En algunos call manager, pues no es necesario ponerle aquí, ¿ya? Pero se habilita el caller ID, eso sí,
para la parte de identificación a nivel de la red de la central telefónica. ¿Sí? Con habilitar el Caller ID no quiere decir que ya va a reconocer el numerito del cual les están llamando si es externo. ¿Ya? Todo dependerá de la información que mande el operador. Es decir, si ustedes tienen activado ese servicio de identificador de llamadas, pues automáticamente ahí aparecerá el número. Si el operador no envía esa información, por más que tengan habilitado esto, pues simplemente reconocerá los números a nivel interno. Porque esos están almacenados dentro de la memoria del router, que es lo que se ha venido configurando. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a asociar, pues, es el Dial per Voice Tag POTS. Y aquí aparece la palabrita POTS. ¿Ya? Esto es un canal de audio que ya vamos a verle en el siguiente tema, ¿no? Que es las tecnologías de banda ancha, y va a aparecer la palabrita POTS. Y vamos a asociarle, pues, a la telefonía, porque se maneja la parte de audio, la parte de voz. Entonces, estamos diciendo, ¿no? Que la llamada, el dial interno, va a ser por el puerto 1 y envíe los paquetitos de audio a través del puerto 1. Cuando selecciono el patrón, es decir, presiono la tecla 9 y pongo aquí el patrón o recibo el patrón o el número de caracteres de la extensión IP dentro de la red, ¿no es cierto? Entonces, si aplastaron el 9, esperaron el tono y marcaron 09666666, los 10 dígitos, pues automáticamente, ¿qué va a decir? Salga por el puerto 1. Se conectará a la línea de la PCTN y hará la llamada. ¿Ya? Ustedes en el patrón, como ven, ustedes ponen 09 y pueden poner en ese orden los numeritos. Entonces, antes lo que les había mencionado, eso de identificar salidas a Claro, salidas a móvil, salidas a CNT, pues se daba por el 096, 099, 098. Así era hasta hace algunos años, ¿no? Obviamente con el tema de portabilidad, pues ya es medio complicado identificar quién es quién. Entonces únicamente se podría manejar aquí salidas en lo que es telefonía celular. Ya, estos serían el comando. Destination pattern, se pone el 9 y obviamente iría la cantidad de números que va a recibir. Entre 2 y 9 dice aquí. ¿Sí? Que es lo mínimo. ¿Cuántos dígitos va a recibir como mínimo? 2. ¿Cuántos máximo? 9. En nuestro caso sería 2, máximo 10 si queremos ponerle a celular. ¿Ya? También es factible poner prefijos, ¿no? Si queremos poner el 9, ¿sí? No solo poner el 9 para una llamada externa, sino poner un prefijo, como un código, para decir, ya, para poder salir no solo es con el 9, tiene que poner un código. Se puede definir un pequeño código que es con una coma, no sé, un numeral, y ahí tendría salidas fuera de la red privada, ¿ya? También nos permite manejar esto. Aquí se pone, no, prefix, number, character, coma. Character, ¿cuál carácter van a utilizar para que sea el código adicional al numerito 9, ¿no? Entonces, si hay algunos que aplastan el 9 y el asterisco, el 9 y la coma, el 9 y el más, el 9 y, no sé, el menos. En fin, esas cosas se podría poner aquí. Todo va asociado a cómo se estructuró la red de telefonía. ¿Sí? De la misma forma se va asociando, ¿no? Cuando ustedes tienen más de un puerto de voz. Y tenemos 5 en este caso. 5, 2, 1, por cualquiera de los puertos, ¿no? Entonces, especifica el slot y el puerto. ¿Ya? Y se pone, ¿no? La extensión, si ya queremos poner una extensión específica, que solo esa extensión tenga salidas por tal salida directa, destination pattern, se pone ahí. ¿Ya? Entonces lo que estamos es configurando las salidas analógicas. Y como ven es como un puerto más en Cisco, solo que este es RJ11. Y lo demás es poner gateways a la salida. Entonces, así a modo general, sí se configura el tema Cisco. Y muy similar son en las otras marcas de centrales telefónicas. Se maneja la misma estructura. Códigos de salida, cantidad de dígitos y en fin.
Aquí también pues se maneja códigos para activar el servicio de mensajería, correo por voz. Entonces medio interesante es el voicemail que se puede manejar dentro de la central. Todo dependerá de la capacidad que tengan de almacenar cierta información. ¿Sí? Entonces, de forma general, se le culminaría la red de telefonía IP, ¿ya? Mi central telefónica IP ya con salida a la PCTN. No solo a la PCTN, sino a cualquier otra red externa para realizar la interconexión. ¿Sí? Entonces, este documento, si por ahí alguien lo chequea y tiene curiosidad, está en la plataforma. ¿Sí? Como les mencionaba, el tema de hacerlo en el Packet Tracer tiene algunas complicaciones por tema de comandos y obviamente por tema de routers. ¿Sí? Obviamente este 3725 creo que era, pues ya requiere licencia, ¿no? El Call Manager Express también es versión baja de hasta 100 usuarios, así bajito, que maneja esa característica también, pero este router es más costoso que el 2811. El 2811 ya creo que anda descontinuado en términos de producción. ¿Sí? Y eso, para culminar, se podría decir el laboratorio de Cisco de telefonía IP, con la segunda parte, la conexión a una red externa. Entonces aquí aparecieron ciertas palabritas medias divertidas, ¿no? El tema de POTS, por ejemplo. ¿Sí? Chévere. ¿Alguna consulta? ¿Todo clarísimo? Medio claro. De lo que se ha revisado, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿No hay preguntas? Bacán. Bueno, entonces vamos con el siguiente tema. De ahí, un segundito, comparto la pantalla. Esa es. Que tiene que ver con las tecnologías de acceso a Internet. Me faltó el protocolo SIP. Bueno, eso veremos la próxima clase, el protocolo SIP, en forma general. ¿Ya? ¿Han escuchado las tecnologías de acceso a Internet? Me imagino que sí. Y muchas se asocia al término de tecnologías de banda ancha, básicamente, ¿no es cierto? Entonces, algunas redes que aparecieron en este mundo, NGN, HFC, Wireless Local Loop, Local no sé cuantito, y la red XDSL. ¿Sí o sí? ¿Algunas han escuchado? Digan que sí o digan que no. ¿Han escuchado? No, ¿Cuál han escuchado? ¿Ninguna? no. ADSL. ADSL ha escuchado el compañero. Sí, genial. Ya. HFC A modo... HFC y NGN, he escuchado. HFC, ¿en qué, al menos, qué significan esas siglas? O sea, son las redes híbridas, como utiliza Claro, cuando se mezcla fibra y coaxial, algo así, claro. Algo así, chévere. Bueno, ya vamos a NGN es las redes de siguiente generación o nueva generación, algo así también. Next Generation Network, sí. Redes de nueva, de siguiente, de New Generation Networks, ¿no? Redes de nueva generación. Sí, más o menos va por ahí. Ya vamos a topar así el tema medio abuelo de pájaro. Entonces vamos con las tecnologías XDSL, que son las que nos interesan. ¿Por qué? Porque obviamente se asocian a una red que vimos en el mundo de la telefonía, ¿no? Ahí apareció la red XDSL y sí, la red FTH también son redes de banda ancha. Sí, pero esa es una característica de fibra. Es una red de fibra óptica más. Característica es fiber to the home. Nada más. Fibra a la casa. Algunos proveedores la manejan. Ya. Entonces, XDSL ya, viene a ser un grupo de tecnologías en el mundo de las comunicaciones que obviamente nos van a permitir el transporte de información multimedia. Características, mayor velocidad. ¿Sí? Que las que se manejaban en un inicio, como creo que alguna vez les mencioné, ¿no? Las primeras conexiones a Internet a través de la red de telefonía no era a través de los modem XDSL o ADSL que se manejaban. Ya les voy a contar por qué es ADSL. ¿Sí? No es a través de esos dispositivos, no es que apareció así de boom la tecnología XDSL. La primera forma de conexión era utilizando, ¿recuerdan cómo se llamaba?
¿Alguien vivió esa época? Dial-up. El dial-up, ¿no es cierto? Entonces ahí quedan conexiones que de un kbps que quedan así, un poquito lenta, dial-up, ¿sí? Por marcado. Esa fue el primer acceso. Entonces, esta tecnología y parte de la XDSL, pues lo que buscó es justamente mayor velocidad a esa. Ahora ya hablamos de megas y gigas, ni sé cómo es, ¿no es cierto? Dependiendo del proveedor y toda esta situación. Pero, en comparación a la primera forma, se obtuvo lo que es la mayor velocidad, principal característica. Y lo que asocia la palabrita XDSL, sí, que las siglas es Digital Subscriber Line. X va asociada a ciertas características de esta tecnología. En Spanglish, línea de abonado digital, ¿ya? Como les mencionaba, se caracteriza por emplear la red de telefonía pública, la red PCTN. Por ende, su característica es la transferencia de información multimedia a través del, completen la frase, a través del Par de cobre. Del par de cobre. Correcto, ¿sí? La palabrita o las siglas XDSL se lo utiliza para referirse de forma global a todas las tecnologías que se proveen mediante esta conexión digital sobre la línea de abonado en la red de telefonía local. Como nos mencionó el compañero, utilizan el par trenzado de hilos de cobre, los típicos que tenemos en la red de telefonía pública y que llegan a través del segmento secundario. ¿Ya? Entonces, a través de este par de cobre, pues va a llegar o se va a dar la alta velocidad para la transmisión de nuestros datos. El sistema de XDSL viene a ser un sistema multiplexado. ¿Se acuerdan de los sistemas de multiplexación? ¿Qué es un sistema multiplexado? Aprovechando la palabrita. ¿O en qué consiste la multiplexación? ¿Algún voluntario? Ya están próximos a dar un examen y dentro de ese examen pueden asomar esas preguntas. ¿Qué será multiplexación? Combinar varios canales y enviarlos por uno Yo solo. dije. Combinar varios canales, me dicen por ahí. Puede ser. Múltiples entradas, una salida. Múltiples entradas, una salida. Varias entradas, una salida. Combinar dos señales o más y transmitir por un solo medio de transmisión. Ya. Varias entradas, una salida, combinar dos o más señales y transmitirlas por un solo medio de transmisión de lo que me han colocado. Multiplexar básicamente es aprovechar de mejor manera el medio. Y ahí aparecen N cantidades de técnicas, ¿no es cierto? FDM, TDM, WDM, ¿cuál más me pasa? OFDM, ¿ya? Entonces estas técnicas justamente aprovechan ese canal. Entonces, dentro de lo que es telefonía, ustedes recordarán que les mencionaba que nuestra técnica de multiplexación es la FDM. Es decir, vamos a dividir nuestro canal en canales más pequeños, algo así, en canales de frecuencia más pequeños. En el mundo de lo que es XDSL, va a haber un canal que se denomina POTS, la palabrita POTS, que las siglas son Plain Old Telephone Planning, más o menos, ¿sí? Pero hace alusión al plan de marcado de la telefonía antigua, Plain Old, o el plan de marcado antiguo, es decir, señalización SS7, ¿se acuerdan del sistema de señalización SS7? Ya. Entonces, yo genero un canal que me va a permitir, pues, hacer las llamadas de voz. Y voy a manejar dos canales, y de ahí aparecen las técnicas X. Voy a dividir mis canales en uno para lo que se conoce como el up y otro para lo que se conoce como el
uno que se le conoce como el up y el otro que se le conoce como, ¿alguien ha escuchado? Down. Down, sí. El upload y download para subida y descarga de datos. Voy a manejar esos tres canales. Van a variar en términos de ancho de banda, etcétera, etcétera. Ya por eso los va a definir la letrita X. Entonces, obviamente yo divido eso por las aplicaciones que se demandan, ¿no? Entonces, ¿cuáles son nuestras aplicaciones que se demandan? Pues algunas. Telefonía, televisión, routers, emails, SMS, en fin. Todo esto es lo que requiere, pues, Bueno, me adelanto acá y luego regresamos. Así les comentaba, todo eso es lo que se requiere actualmente. Más que la red de estar llamando, si ahora todo el mundo, nosotros consumimos más aplicaciones a través de la red de Internet, ¿no es cierto? Entonces, la primera tecnología que nos permitía llegar de forma masiva aprovechando la infraestructura existente, pues es la XDSL, que aprovechó la red de telefonía, que justamente en sus inicios era la principal y que todo mundo, la mayor parte, tenía un número telefónico. ¿Ya? Estos datos que van a compartir la parte de voz y obviamente la parte digital, van a viajar a través de un splitter, ¿no es cierto? ¿Qué es ese splitter? ¿O en qué consistiría este denominado splitter? ¿O qué tendrá adentro el splitter? Aparte de tener dos conectores RJ11 hembra a un lado y un conector RJ11 macho al otro. Aparte de eso, ¿qué le caracteriza a este splitter en el mundo de las tecnologías de XDSL? ¿Mm? ¿Qué se les ocurre? Joven Taipe. Cuénteme, ¿qué se le ocurre que es ese splitter? Además de los puertos que posee. Dije, no sé si puede ser que ingrese una señal y se puede repartir, digamos, puede salir 2 o 3 o más salidas. Ya, pero ¿qué característica tendría? ¿Qué elementos tendría dentro a más de esos conectores que separan? Joven idioma, cuénteme. Filtra el ruido que es inyectado por el DSLAM que provee ¿cómo es? La red XDSL, creo, ¿no es cierto? Ya, la palabrita filtro, sí, pero no necesariamente el ruido. ¿Ya? Internamente sí tiene un filtro, pero no para el ruido, sino ¿para qué creen que se para? ¿Para qué Potencia. No, ¿qué clase de filtro debería ser? Es un filtro pasabajo, sería. Correcto. Necesitan separar los audios. Bueno, más que audios, separar la parte analógica de la parte digital. ¿Cómo? Pues simplemente aquí internamente va a haber un filtro pasabajas. Y a la salida que esté conectado el teléfono, pues pasa baja la voz. Es una señal de baja frecuencia. Y lo demás, pues irá al computador los canales de frecuencia que van a llevar los datos. Eso es un splitter. Obviamente dependerá, ¿no? de la calidad del mismo, ¿no? Si es marca patito o marca no tan patito. ¿Sí? Entonces, hay los marca patito que a pesar de que se para, pues genera un ruido bien divertido. Cuando se está utilizando este aparatito, suele generar un ruido al momento de hablar. ¿Ya? Si es que alguien lo ha notado. ¿Ya? Es justamente por eso. ¿Ya? El filtro no está dentro de los rangos adecuados. O es un filtro así bien sencillito, hecho con resistencias, me imagino, o con un capacitor, nada más. Es bien básico. Entonces, a través de este splitter, que lo que va a permitir es el uso simultáneo del servicio telefónico y obviamente del servicio XDSL, del servicio de datos. La ubicación, como pueden ver, es a la entrada del módem del módem ADSL y obviamente entre la entrada del teléfono. Eso es lo que se manejaría aquí. Ahora,
Como les había mencionado, la palabrita XDSL va asociada, ¿sí?, al tipo de tecnología. Entonces, al común de los mortales, es decir, al pueblo, la tecnología XDSL que se utiliza es la A. De aquí la palabrita ADSL que ustedes me imagino han escuchado, ¿no es cierto? Que viene de las siglas Asymmetric Digital Subscriber Line. Es decir, una línea de abonado digital asimétrica. ¿Por qué es asimétrica? Aquí entra la parte del tema de velocidades de subida y velocidades de bajada. Es asimétrica. Voy a tener una mayor velocidad de descarga que de subida. Por eso es asimétrica, ¿no? Ya que los usuarios, home, por ponerlo así, ¿qué hacemos generalmente? ¿Subir o bajar datos? Descargar. Bajar datos, ¿no es cierto? Por eso es la tecnología asimétrica, no necesariamente porque no se requiera, ¿sí? Un abonado descarga información más que subir. Entonces, obviamente ahí entra la parte de asimetría, ¿sí? Entonces, equipos que aparecen ya para ponerles nombres divertidos. Tenemos el ATU-R, maestro. Y en la parte de la central dice el ATU-C. Acá. La sigla significa ADSL Terminal Unit. Perdón. ADSL Transmission Unit. Eso significa. Unidad de transmisión ADSL. Y la letrita R corresponde a remote, es decir, remoto, es decir, abonado. Y tenemos el mismo, el ADSL Transmission Unit en la central. Entonces, esos son los dos elementos que aparecen. Y este dispositivo que algunos lo conocen es ese modem o ese router que tiene una entrada del RJ11. Y típico de CNT es Huawei. No sé qué estarán usando ahora. ¿Ya? Entonces, la misma estructura pues se puede manejar con otras redes, ¿no? Entonces, en vez de tener el puerto RJ11, se tiene un puerto de fibra. Misma estructura. Bacán. Entonces, esta sería la parte del ADSL. Entonces, la palabrita ADSL, el asimétrico hace alusión pues justamente a las diferencias entre la velocidad de subida y la velocidad de descarga. Y como les mencionaba, ¿sí?, para nosotros en ADSL pues había algunas variantes en base a la generación, vamos a ponerlo así. A ver, movamos el chat para acá, si no, jodidos. Entonces, en el mundo XDSL, vamos a revisarle así a grosso modo lo que es ADSL, ¿ya? Hay varias generaciones, ¿no? La primera, la típica, la segunda y una plus, que es la actual. Obviamente, el XDSL maneja ciertas variantes y el desarrollo se ha vuelto actualmente limitado, ¿no es cierto? Ya que existe infraestructura o nuevas NGNs, nuevas redes o redes de nueva generación que proveen mejores características, ¿no es cierto? Ya el uso del teléfono fijo a nivel de usuarios como que no es tan común, ¿no es cierto? Desde que apareció este aparatito. Ya no es tan común tener el teléfono fijo, ¿no? Pocas empresas manejan. Y a nivel de casa, pues pocos, ¿ya? Manejan. Se ha reducido, por ponerlo así, la cantidad de usuarios de este tipo. Pero el término de datos o el manejo de datos, eso sí, ha aumentado. A pesar de que en términos de penetración, de tecnología aquí en el Ecuador no es tan alto, pero las redes de nueva generación, como por ejemplo la que nos habían mencionado por ahí, la FTTH, que es Fiber to the Home, pues reemplaza la DSL y obviamente con mayores prestaciones de entradita. Proveedores que manejan o dan el servicio de internet o proveen el acceso de internet a través de la fibra. Y como saben, la fibra en términos de velocidad y ancho de banda, pues al cobre pues le gana. Obviamente a nivel país pues todavía se mantiene el XDSL justamente por el desarrollo tecnológico que manejamos. Así a grosso modo, la primera generación en términos de velocidad pues decía que hasta 6 kilómetros empleando el par de cobre se podría tener velocidades de descarga de entre 1 y 12 megas.
y velocidades de carga o de subida entre 128 y 800 kbps. Como ven, la diferencia. ¿Ya? Eso era a nivel de usuario. Por ende, al ver esto de que dice hasta 6 kilómetros, ¿cuál es la principal limitante de esta clase de redes? ¿Cuál se les ocurre? ¿Qué es la principal o el principal limitante de esta clase de redes? De las XDSL. La distancia sería por el bucle. ¿Distancia del bucle de qué? Exactamente. El medio de transmisión del cobre. Exactamente, ¿sí? Entonces, la principal limitante de nuestra red XDSL es el medio de transmisión. Como ustedes saben, el cobre, y más aún el par de cobre, no es que tiene buenas características a largas distancias, ¿sí? Entonces, los 12 megas no es que llegarán a los 6 kilómetros, a lo mejor menos. Entonces, estas serían las características de la primera generación. Y si a esto le sumamos, ¿ya?, que esta velocidad no es para un solo usuario, sino ahí entra la otra palabrita de compartición, ¿se acuerdan? Donde vimos la palabrita compartir, el 4:1, el 2:1, que dio origen a una definición dentro de la red de telefonía pública, ¿se acuerdan? ¿Cuál era la definición que aparece del hecho de compartir ese medio? Joven Lincango, ¿qué opina? ¿Cuál era esa definición que vimos? ¿No? Joven Cuestas, cuénteme. Ya vamos a acabar el semestre y se han olvidado que también la parte de participación se evalúa en la ventanita del chat, ¿no es cierto? Mal estamos así. Joven Cuestas, cuénteme. ¿En qué definición vimos eso de compartir? ¿Cómo se llamaba eso de compartir a nivel de telefonía? Revisando mis apuntes. Ya, no creo, a estas alturas ya deben estar filitos en telefonía. Vamos a ver, ¿quién más? Joven Galarza, Diego, cuénteme. Eso de compartir en telefonía, ¿qué nombre tiene? No recuerdo, Inge. Ya, bacán. Joven Andrade Libardo, cuénteme, ¿qué opina? Igual no recuerdo, estoy buscando. Ya, buscando, verán que el día del examen eso de buscando es marcha, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que empezaba con la letrita T y se llama troncalizar. Así a grosso modo, ¿no es cierto? Bacán. Entonces, esta diferencia que aparece por la compartición, pues también va a limitar el ancho de banda en términos en los canales de subida y canales de bajada. Entonces, ¿qué apareció del Dial-Up A? Esta parte de XDSL. Pues la modulación de los módems en sus inicios era, ¿cuánto? 56K más o menos, que eran los Dial-Up. Y los ADSL, los primeritos, pues trabajan, si tomamos en cuenta eso del filtro pasabajas que les mencionaba, pues manejan un rango de frecuencia de entre 4, que es el rango de la voz, de 4 a 2.2 MHz. ¿Sí? Tomando en cuenta que de 300 Hz hasta los 4 kHz es el rango de la voz. Entonces sería el canal. Los otros dos canales pues están entre los 4 kHz y 2 MHz. ¿Ya? Entonces este rango pues da más velocidad en lo que es transmisión, como pueden ver, a comparación de 56K, que es el más o menos, por ahí era 56K la parte de dial-up. ¿Se imaginan 56K en estas épocas? Peor en un examen o subir un deber. ¿Ya? Velocidades que podemos conseguir
en este rango ya siendo más estrictos, así como 12 Mbps no mucho, unos 1.5 Mbps entre 5 y 6 kilómetros máximo sería lo que se podría obtener. 12 Mbps estando aquí a 100 metros de la central máximo. Ahí tendríamos los 12. Pero a la distancia de 6 pues sería unos 1.5 más o menos Mbps. ¿Ya? Y obviamente, dependiendo de la distancia a la que esté, pues se definirá esa parte. Por eso cuando suelen decir los panitas de CNT, le subimos su plan de 4 megas, creo que era, o de 5 megas a 20 megas. Genial, la tecnología XDSL teóricamente sí puede manejar eso, pero su limitante sigue siendo el cobre. Y si la distancia supera, en primera generación son 6, ya las siguientes pues no es que aumentaron distancia, no se mantiene esto. Si superan entre los 6 y los 9, pues a duras penas llegarán al 4 y desen por bien servidos, suelen decir. ¿Sí? Entonces, eso en cuanto a la primera generación. La segunda generación, características. Aquí tenemos algunas. 3 kilómetros, términos de downstream, pues todavía no es que aumentó mucho. Lo que aumentó fue la parte del up. Dieron mayor velocidad de subida. Pero se sigue manejando términos de ancho de banda. ¿Por qué se duplicó? Porque el rango me parece que este es hasta los 4 MHz. Pero bueno, eso lo veremos ya más la siguiente clase, un poquito más detallado. Entonces aquí tenemos los rangos. Y como ven, la distancia sigue siendo el talón de Aquiles de esta red. ¿Sí? Ya. Así a grosso modo lo que es las redes de XDSL. En términos de ventajas de las ya mencionadas, pues diríamos, ¿no? Que ofrece la parte de poder compartir una llamada telefónica mientras se navega por la red de internet. Genial, esa es una ventaja. A diferencia del dial-up, ¿se acuerdan del dial-up? No se podía hablar por teléfono mientras se navegaba. Entonces ya es una ventaja. Como otra ventaja, pues el empleo de la infraestructura existente. A nivel de red, ya se sigue manejando el par de cobre y los diferentes enlaces troncales. Lo único que se aumenta ya son equipos especializados, como por ejemplo el DSLAM. ¿Qué hace el aparatito DSLAM? En la central define qué usuario es digital y qué usuario es analógico, por ponerlo así. Entonces maneja los dos tipos de usuarios. Recuerden que puede haber un usuario analógico, solo voz, y un usuario digital, solo internet, por ponerlo así. O los dos. Ya, eso es el DSLAM, ese es el aparatito. Entonces maneja ciertos dispositivos a nivel de la red, pero a nivel de infraestructura no se le actualiza o no requiere de nuevas instalaciones. ¿Ya? Como ventaja también esto del ADSL, no en sus inicios, sino ya en la actualidad, pues provee una conexión permanente a la red de internet, ¿no es cierto? Ya en sus inicios se manejaba planes como en la parte del celular, ¿sí? Tantos megas, se decía. Pero obviamente al ser una tecnología que no requería tanta inversión en términos de infraestructura, como el equipito que iba acá, el router, lo cobraban al cliente, entonces se permitía hacer esos planes ya de velocidad en términos de 24/7, es la conexión permanente. Y no tener que estarse como el dial-up cada vez que se deseaba conectar, hacer una llamada a tal número, esperar que se conecte y navegar. Eso se hacía en dial-up. Acá ya es una conexión permanente. Está registrado en la red, navega. En comparación al ADSL2, pues como aumenta la tasa de transferencia, aumenta la velocidad, como se puede ver por aquí, en términos del chat, aumenta la velocidad aquí, como aumenta esa velocidad de transmisión, ¿sí? También aumenta la diafonía. ¿Qué es la diafonía? ¿Qué es ese fenómeno de diafonía? ¿Ah? ¿Qué será? Cuando hay interferencia entre los pares de cobre. Correcto, sí. Entonces, obviamente el par de cobre que llega a la casa no viene trenzado. ¿Ya? Viene sin trenzar, entonces la diafonía va a aumentar. Si aumento velocidades de transmisión, aumento más canales, aumento interferencia y diafonía justamente del un cable al otro.
Entonces en DSL aumentó velocidad, por ponerlo así, en términos de upload, pero también aumentó esta parte. Entonces el tema de ruido también genera problemas, ¿sí? Obviamente, como en todo el mundo de las comunicaciones, siempre se está buscando mejorar eso. Entonces aumentaron filtros, bueno, mejoraron las características de estos dispositivos. Siempre como en toda comunicación, disminuir el consumo de potencia, esa es la característica principal en las comunicaciones. Disminuir potencia y el tema de ruido, ¿ya? Eso en cuanto a las redes así, visto en forma general, ¿no? Entonces, manejando esa situación, ¿sí? Y así como les había mencionado, hay algunas redes que por aquí les había mencionado, exactamente, que también nos permiten ese acceso a la red de datos. Lo que cambia o lo que se asocia es las características en su infraestructura, cuando hablamos de la parte física. La primera red, la HFC, que por ahí algo me mencionaron de la fibra, ¿no? Entonces, obviamente, esta tecnología, llamémoslo así, de redes de banda ancha, de las siglas Hybrid Fiber Cobre, bueno, es una red híbrida que emplea, obviamente, fibra y cobre, pero el cobre no es el típico par. También lo puede emplear, pero se le asocia más al cable coaxial. Entonces, por ahí hay algún operador medio conocido que distribuye esta clase de servicios, ¿no es cierto? Todos hay, de los que conozco. No sé si alguien más. ¿Han escuchado a alguno de esos operadores que manejen así? Cable Claro. coaxial, claro, exactamente. La operadora, claro, ¿cuál más? TV Cable, ¿sí? Entonces ellos manejan esa característica, que es la de la red HFC, fibra óptica y obviamente más del coaxial. En términos de prestaciones, pues da mayores prestaciones que las del par de cobre, obviamente, ya que el cable coaxial maneja mejores características en lo que es ancho de banda y velocidades. Entonces, por eso es lo que aquí se maneja lo que es los triple pack que dan, ¿no es cierto? Ahí saben dar telefonía, ¿qué más dan? Internet y televisión. Entonces, por las características del cable coaxial. ¿Eso se podría hacer por el cobre? No, definitivamente no. Las características de velocidad no darían o no permitirían hacer esa maravilla. ¿Sí? Características de este tipo de redes, pues manejan la estructura jerárquica. ¿Qué es eso de jerarquía? ¿Se acuerdan? ¿Dónde vimos en telefonía la palabrita jerarquía? ¿Alguien se acuerda? No. Ven, toca. Darwin, cuénteme. ¿Dónde vimos la palabrita jerarquía dentro de la telefonía? Inge, en las centrales o en las topologías que nosotros estábamos revisando. En las centrales. En las centrales, correcto, ¿no es cierto? Las topologías ya sabemos eso. Justamente en las centrales. Entonces, manejando esa estructura de topología, pues una red HFC maneja esa misma, una red jerárquica. Maneja nodos primarios, nodos secundarios y obviamente los nodos finales, ¿no? Y generalmente del nodo final, incluso del nodo secundario, es lo que salen el par de cobre o el cable coaxial, que se puede manejar, ¿ya? Eso en cuanto a este tipo de redes, las redes HFC, se ha visto en forma general. Otro tipo, las redes WLL. Las siglas Wireless Local Loop. ¿Han escuchado? ¿Mm? ¿Algún operador creen que da este servicio? El WLL. Pues sí. No. Sí, no. Hay algunos ISPs que revenden el servicio de acceso a la red de datos que utilizan enlaces de radiofrecuencia, ¿no? Ya, esos mismos. Obviamente no son tan comunes en las grandes ciudades, sino en pueblitos chiquitos, ¿ya? Porque lo que hacen es
invertir en la tecnología de última milla, por ponerlo así. Esta tecnología de WLL, del Wireless Local Loop, que es una red de acceso por medio de radiofrecuencia, en sus inicios no fue directamente para la parte de banda ancha, ¿no? Este acceso se lo analizó con la red de telefonía fija. Sus inicios era para la telefonía, para llegar a sitios donde no existía infraestructura para poder instalar los teléfonos, ¿sí? Entonces no existía postes o, en fin, cualquier situación que impedía llegar a todos con la parte de telefonía. Entonces se crearon estas redes. En sus inicios nuevamente es para la voz. Básicamente, como mencionaba, va a sustituir la parte de última milla, el segmento secundario, por ponerlo así, que emplearía cable de cobre, lo que vimos en la red PCTN, emplearía esta vez radios enlaces. ¿En qué frecuencias? Pues allá depende de cuáles trabajan. Generalmente utilizan bandas libres. ¿Cuáles son las bandas libres? ¿Cuáles son sus bandas de frecuencia libres? ¿O es cualquiera? Joven Kaisa, ¿cuál será? Joven Canchingre, ¿cuáles ha escuchado? ¿No? Bueno, entonces son las redes de 2.4 y de 5 GHz. Es las redes para esta parte de tecnologías. En términos generales, ya para el abonado, este cambio de infraestructura, en vez de usar el par de cobre y los enlaces de radio, pues debería ser transparente, debe ser transparente para el usuario. Aunque ustedes saben que dentro de lo que es los enlaces inalámbricos, pues hay factores que no se pueden manejar, como son los efectos, causas naturales, ¿no? Una buena neblina por ahí, un árbol que crece, nomás saben crecer los árboles. ¿Ya? Entonces, hay ciertas situaciones que pueden complicar la calidad del servicio, ¿no? Pero, en teoría, el estudio debería permitir que mantenga la misma calidad que el cable de cobre, ¿ya? Entonces, esta sustitución del cable, del par de cobre, se lo conoce como acceso de radio en banda estrecha. ¿Por qué creen que se le llamará en banda estrecha? ¿Mm? Joven Licto, cuénteme, ¿por qué será de banda estrecha? Ingeniero, debe ser porque hace referencia a un tipo de conexión que tiene una banda ancha muy reducida. Puede ser. La banda ancha reducida, chévere. Joven Naranjo, ¿qué opina? Que tal vez por la tasa de transmisión que es muy baja, bueno, en ese tiempo. Tasa de transmisión. La velocidad que tenía limitada. Sí, sí. Pero ¿por qué será de banda estrecha? Porque se usan los modem telefónicos. Ya, algo tiene que ver con la telefonía. Ancho de banda reducido, ya sabemos que es banda estrecha por ese lado. Pero ¿por qué será? Banda estrecha se le conocería en sus inicios con eso. Joven Candaguanín, ¿qué opina? Inge, bueno, que el ancho de banda es muy reducido. ¿Pero por qué? Porque, bueno, por la conexión a algún módem de teléfono, tal vez. Por un modem de teléfono, tal vez, puede ser, a lo mejor, quién sabe. Vamos a ver qué nos dicen los compañeros. Joven Andrade, Libardo, ¿qué opina? Tal vez porque al tener un canal, un ancho de banda muy amplio,
existiría mayor interferencia. Ya, por algo de la interferencia. A ver, joven Ordóñez me dice, que nos menciona que permite transportar solo un servicio. ¿Cuál servicio sería? De voz no sería Inge. Joven, ¿quién habló? Joven Condoro. Sí, no sería porque transportaba solo voz. Correcto. Ay, que le buscan la quinta pata al gato. Banda estrecha porque simplemente... Inge o no. Ah, es básico eso, ¿ya? Entonces, justamente porque estamos hablando de telefonía y ustedes saben que la telefonía es transmisión de la voz, bajas frecuencias, un ancho de banda de 4 kilohertz, hasta 4. Entonces, obviamente por ahí va la idea de banda estrecha, ¿ya? ¿Qué más podríamos saber? Bueno, vamos a la estructura, así a grosso modo, de este tipo de redes de banda ancha, ¿no? Tenemos la parte del bucle de abonado, la red de acceso del bucle de abonado, las siglas sé que significan eso en español, pero en inglés se me fue. ¿Ya? Tenemos el bucle de abonado, es básicamente el radio que está en la casa de la persona y obviamente el radio con su antena respectiva que va a estar en la estación. Así a pregunta suelta, ¿qué tipo de antena será la que se maneja en esta estación base? ¿Mm? ¿Qué se les ocurre? ¿Cuál antena sería? Antena dipolo, nos dicen por ahí. Joven Ceballos, ¿qué opina? Tal vez una direccional. ¿Una? Direccional. ¿Y cuál es ese tipo de antena direccional? Una directiva, perdón, una directiva. Una antena directiva. Ya, puede ser. Un repetidor AP, nos dicen antena MIMO. Joven Changotasi, ¿qué opina? Bueno. Joven León, ¿qué opina? Ok. Entonces vamos a ver qué nos han puesto en el chat. Pues justamente es una antena del tipo sectorial. Son antenas sectoriales. Antenas directivas hay infinidad, ¿sí? Entonces las antenas sectoriales. ¿Ya? Esa sería la que va aquí. ¿Ya? No puede ser una OVNI por tema de cobertura. Y obviamente si pusieran una antena OVNI y con una antena captara todo el mundo y medio mundo, pues requieren equipos en términos de procesamiento un poquito costosos. Entonces generalmente estos proveedores no se caracterizan por manejar equipos de gama alta, sino de media, ¿ya? Los que dan ese servicio, estos ISPs. Entonces, ¿qué se puede manejar aquí? Pues como se menciona, ¿no? Telefonía, video, datos. Famoso triple pack, triple play creo que es más comercial que un servicio existente. Y en términos de la radio base, pues su antena sectorial, su dispositivo y la conexión hacia el proveedor, que esta clase de empresas revenden el servicio. Entonces tienen su conexión hacia el proveedor principal. Entonces a él enviarán, como ven, la voz analógica envía los POTS, que les dije que era plain old telephone signal, algo así era. Pero ya, bueno, ya lo revisaremos. Es básicamente el canal de voz, si están ofreciendo el servicio de voz. Si manejamos telefonía IP, ¿no? También es factible. Sí, la voz digital. Tal manejamos datos, video y obviamente la red LAN en general. Esa sería la estructura de la red de acceso de WLL. Otras redes, por mencionarles algunas que muchos de ustedes conocen. ¿Ya? Redes de comunicaciones móviles, las redes del servicio móvil avanzado, por ejemplo, utilizando GPRS. ¿Qué es GPRS? Hablando de Joven Maila.
¿Qué es GPRS? Joven Albuquerque, Plain Old Telephone Service. Sí, exactamente eso. Muchísimas gracias. 2G. GPRS. ¿Y qué es 2G? Comunicación vía radio, Inge. Comunicación vía radio. Algo le falta. Vamos a ver, señorita Sotaminga, cuénteme. ¿Qué es GPRS? ¿O qué caracteriza esa tecnología GPRS? Es de el sistema que monitorea todo esto de los automóviles y eso por medio de radiofrecuencia. No, eso es GPS. ¿Ya? Es otra cosa. GPS, nada más. GPRS es otra cosa. Ya. Vamos a ver. Joven Coyahuaso. Sí, no, ningún problema con el audio tenemos con el compañero. Vamos a ver, es justamente eso de General Packet Radio Service. Enviar mensajes a través del radio. Y si quieren hablar de relacionarle a una tecnología dentro del mundo del servicio móvil, es la primera generación. Recuerden, ¿se acuerdan de sus super teléfonos que servían como arma de defensa? Pues solo enviaban mensajitos. ¿Ya? Ese era GPRS. Evoluciones 2G, 3G, ya es acceso a datos. Sí, los primeros datos que se manejaban era solo mensajitos de texto. Por eso es General, ¿cómo es? Servicio Servicio General de Paquetes por Radio. Mensajes. Los SMS funcionaban por aquí. Avance en las diferentes generaciones, pues UMTS, LTE, en fin, HSPA, Plus, datos. Entonces, en comunicaciones móviles, pues, aquí se maneja esta clase de tecnologías justamente para el servicio de banda ancha. Redes satelitales, ahí entra el GPS, ¿no? En base a los satélites de tipo G o de tipo LEO, que es básicamente a qué distancia de la Tierra están, ¿no? Sí. También depende de la distancia y pues la cantidad para generar el posicionamiento. Geo, 3 satélites. LEO, más de 60 satélites. ¿Ya? Es por la órbita en la cual están. Y otro sistema medio interesante que aquí creo que quedó en proyecto y nunca tuvo el despegue necesario, pero en otros países sí, el sistema de comunicaciones eléctricas, es decir, dar acceso a la red de internet por medio de la red eléctrica, ¿no es cierto? Creo que alguna vez salió, la empresa eléctrica quiso dar este servicio, pero quedó ahí, no tuvo mucho pegue, ¿ya? Entonces aquí tenemos otra clase de redes de estas de eléctrica, entran en el mundo de las NGN. Ahí tenemos pues actualmente lo que es fibra óptica y todas sus variantes habidas y por haber, que es lo que ha limitado mucho el desarrollo de algunas tecnologías. Obviamente la fibra óptica no entra para la parte móvil, ¿no? Porque justamente hablamos de un medio guiado y requiere de un punto fijo. Entonces son dos caminos diferentes, ¿sí? Entonces ahí tenemos esa clase de redes. ¿Sí? Como ya habíamos revisado la parte de la XDSL. Objetivo de todas estas redes, realizar la interconexión, ¿no es cierto?, entre diferentes proveedores en diferentes tipos de red. Puedes manejar la red PCTN, ¿sí?, a través de los ISPs, para entrar el manejo de datos desde una red LAN, ¿sí?, con los routers y switch que ustedes manejan, conectarse a internet. ¿Qué otros servicios se manejan en el mundo de las redes de banda ancha? ATM. ¿ATM para qué? ¿En qué tecnología se usa o en qué aplicación se usa? ¿Se acuerdan? Comunicaciones 2. Me acuerdo que se ve eso. Hoping Andrade, Carlos. ATM. ¿A qué se relaciona esa tecnología de ATM? ¿No? Vamos a ver. Joven León.
Es de transferencia síncrona, Inge. Transferencia síncrona, pero alguna aplicación específica. Que recuerden o que asocien. Joven, a ver qué me ponen. Asíncrona, ya sabemos que exactamente, joven Andrade. Libardo, los cajeros. Esta era la aplicación ATM que maneja. ¿Ya? Entonces ahí tenemos otras aplicaciones que se manejan. Y como ven, eso de unir varias redes o interconectar varias redes, ¿a qué se asocia? ¿Cómo se llama esto en términos de redes? El global de todo. Joven Tipse, cuénteme. ¿Cómo se llama eso? ¿No? Joven Maila. Interoperabilidad, dije. Interoperabilidad, puede ser. Joven Morales, ¿qué opina? Interconexiones puede ser, profe. Interconexiones nos mencionan ya. Vamos a ver. Joven Ordóñez, ¿qué opina? Pues en redes, Inge, la conexión de todas las redes se llamaba red mixta. Ya en términos de servicios se llama, como nos mencionaron algunos compañeros, convergencia. ¿No es cierto? Ya. Entonces, ese es el objetivo de estas redes de banda ancha. Entonces, lo que nos vamos a enfocar un poquito es en las XDSL, ya que esa parte es la de telefonía. Y obviamente terminaríamos con algo del protocolo SIP, así medio chévere. ¿Sí? Y nos quedan, ¿cuántas? 2 semanas más de clase. ¿Ya? Entonces, ¿alguna duda? ¿Consulta? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿No? Tal vez. A lo mejor, quién sabe. ¿Todo claro como el agua del Machangara? Genial. Bueno, por hoy vamos a quedar así porque mañana les va a las 2 de la tarde a algunos, ¿no es cierto? Para culminar el super taller de comunicaciones, no se olviden. ¿Ya? Dicho eso, pues que descansen, una buena noche a todos. Portarás bien y nos veremos. Inge, una consulta. Igualmente. Inge, una consultita. Joven Andrade, cuénteme. En esta semana estaba un laboratorio 2. ¿Qué había que subir? Esa parte no me perdí. Nada. Ahí está. Nada. Nada de nada. No hemos hecho laboratorios. Pensaba hacerle el que les mostré hoy, pero hay muchas limitantes en el Packet Racer, entonces déjenlo así. ¿Sí? Ah, ya, ok. Inge, disculpe, ¿me puede poner en la lista? Llegué un poco atrasado. Kanga Wamin. Vamos a verle. Joven Kanga Wamin, vamos a registrar. Igual, Inge, mil disculpas. A ver, one by one, dicen. A ver, joven Kanga Wamin, 1. ¿Quién más? Joven Coyahuaso. Tips, ingeniero, por favor. Joven Tipse. Ya. Andrade Bonilla, Inge, por favor. Señorita Andrade. No sé si me escuchó, Inge, Tipse. Registrado, joven Tipse, ¿ya? Ya, gracias, Inge, mil disculpas. Chévere. Gracias, Inge. Ya, jovenazos, ¿alguien más? No, nadie más. Ok. Joven Kangawamin, señorita Andrade y joven Tipse. Genial. Gracias, Inge. Ok. Gracias, Inge. Buenas noches. Una buena noche a todos. Descansen. Hasta luego, Inge, paso bien. Nos vemos mañana. Gracias. Gracias, Inge. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias, Inge. On ira écouter Harlem au coin de Manhattan, on ira rougir l'été dans les souks à Amman, on ira nager dans le lit du fleuve Sénégal et on verra brûler Bombay sous un feu de Bengale. On ira gratter le ciel en dessous de Kyoto, on ira sentir Yobat au cœur de Janeiro, on lèvera nos yeux sur le plafond de la chapelle Sixtine et on lèvera nos verres dans le café Pushkin. Oh, quelle est belle notre chance, aux mille couleurs
sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Oh 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 oh. On dira que les poètes n'ont pas de drapeau, on fera des jours de fête autant qu'on a de héros. On saura que les enfants sont les gardiens de l'âme et qu'il y a des reines autant qu'il y a de femmes. On dira que les rencontres font les plus beaux voyages. On verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent. On entendra chanter des musiques d'ailleurs et l'on saura donner ce qu'on a de meilleur. Oh, quelle est belle notre chance aux mille couleurs de l'être humain, mélangées de nos différences à la croisée des destins. Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Oh, 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 oh. Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Oh 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 oh. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas,